de que todo parece indicar. Hay que entender bien quién está detrás realmente de todo esto, pero el caso es que todo parece indicar que si viene un nuevo ataque a alguna ciudad importante de Estados Unidos, y nadie debiera descartar, por supuesto, que sea el segundo súper gran ataque a la ciudad de Nueva York en la isla de Manhattan. Mucha atención, amigos míos, tenemos la gráfica, aquella noticia, por favor, o más bien dicho, el video de la amenaza terrorista, precisamente, donde esto no se ha detenido y todo parece que un ataque está a la vuelta de la esquina. Atención. I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Al-Mali, Zamara and the Mosul Dam, despite our serious warnings. You, Obama, have yet again, through your actions, killed yet another American citizen. So just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue to strike the necks of your people. Una amenaza directa, por supuesto no podemos seguir mostrando el video, usted ya sabe lo que viene a continuación. Todo esto que estamos mostrando ha ocurrido en menos de 24 horas. Sí. Atención, necesito insistir en esto, este programa, una vez más, hace un par de meses, logró darse cuenta, uniendo todos los cabos, que parecía que se venía un ataque en Nueva York cuando nadie hablaba de aquello. Pues bien, hoy día se hace más patente que nunca. Terrorista de ISIS, apenas 2 de septiembre del año 2014, dijo, ha vuelto Obama, y estoy de vuelta debido a tu arrogante política exterior hacia el Estado Islámico. A medida que tus misiles sigan golpeando a mi gente, nuestro cuchillo seguirá cortando los cuellos de tu gente. Ay, ¿qué es lo que pasa? Que por supuesto, con todo, digamos, la altura de mira, eso es imposible de mostrar, por supuesto, en un medio abierto como este. Lo más brutal de todo esto, Salfate, es que según lo último que hay, se entendería que ya van 2 degollados y seguramente van a ir más, pero habrían sido degollados todos juntos. Sí, por supuesto. Y los videos se están entregando a cuentagotas. Es como si este primero, este después, sino que pareciera ser con que... muchas acciones en paralelo, como el secuestro de aviones y todo lo demás. Esto del Estado Islámico. Exactamente, se está cocinando una serie de acciones que están apareciendo, como bien dice Felipe, a gotera, pero que están muchas acciones que se están sucediendo al mismo tiempo y que en algún momento van a converger en lo que parece ser un ataque. Créeme que 12 aviones comerciales no creo que secuestren para transportar y tirar por paracaídas a terroristas. Es claramente, como ya sabemos, lo que más ha impactado al mundo. Digamos que en la historia de la humanidad, digámoslo, hay un antes y un después del ataque a las Torres Gemelas. Y si esta vez son 12 aviones, imagínate lo que puede llegar a significar. ¿Qué ha respondido el hombre emplazado ahí en estos videos que acabamos de presentar? ¿Qué ha dicho Barack Obama? Atención, impotente, temeroso, con una baja, obviamente, en todo su grado de popularidad como el primer mandatario norteamericano. Estas han sido algunas de las respuestas del actual primer mandatario de Estados Unidos, Barack Obama. Atención. Which is Russia's actions are a problem. They don't pose the #1 national security threat to the United States. I continue to be much more concerned when it comes to our security with the prospect of a nuclear weapon going off in Manhattan. Atención, amigo mío, como bien decía Felipe aquí en el off, es que en realidad se está refiriendo a Rusia. A ver, tiene un despliegue de distintos enemigos que hoy día en paralelo tiene Estados Unidos. Próximamente y derechamente Irán, vuelve las tropas a Irak. Rusia obviamente ha hecho todo un montaje, la franja de Gaza también ha metido las manos. Estados Unidos finalmente colocó los huevos en todas las canastas posibles que se puede imaginar y está recibiendo una respuesta de vuelta. Atención, yo no descarto que una vez más, tal como hizo con el atentado de este avión donde se culpa a los rusos, es que ellos quizás también sean los grandes accionistas de toda esta maquinación. Sin embargo, el caso es que no podemos dejar de reconocer es que el 25 de marzo, donde ya comenzaba a cocinarse, que nosotros en este programa logramos detectar, es que dijo en aquel entonces, sigo estando mucho más preocupado cuando se trata de nuestra seguridad y la posibilidad de que se detone un arma nuclear en Manhattan. Lo dijo en el momento donde comenzaron a perderse desde México y otro país material radioactivo con el cual se usa, por ejemplo, en la fabricación de armas atómicas. Son varios los escenarios, como dices tú, pero solo quiero detenerme en uno específicamente, que es esa relación con lo que está pasando en Irak y el Estado Islámico como ha ido creciendo. No nos olvidemos que Bush inventó armas de destrucción masiva, que hasta el día de hoy yo no encuentro una bala en Irak. Partiendo por la guerra del Golfo Pérsico. Por lo tanto, no están. Y Barack Obama, cuando llega a ser presidente de Estados Unidos, en su primer mandato dice, vamos a retirar todas las tropas de Afganistán, por supuesto, y de Irak. Cuando le dan justo el premio Nobel de la Paz.
Bueno, todos sabemos. Las triplica, finalmente. Dijo, se comprometió a retirar las tropas y que Irak fuera una democracia moderna y estable. Mandó más. Mira lo que está pasando en Irak, que se están matando, hay persecuciones y el Estado Islámico está mandando en gran parte de Irak y en otro sector de Siria y también en otros países árabes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué cresta hizo Barack Obama entonces de lo que prometió hace un par de años respecto a la situación actual de Irak? Bueno, la responsabilidad de Barack Obama respecto a estos degollamientos, yo no sé si es toda, pero es muy importante. De todas maneras, Sí, sin lugar a duda, el grado de presión es monstruoso. Y mucha atención, acerquémonos más a la fecha actual, donde hace menos de 24 horas o más o menos un día fueron secuestrados 12 aviones comerciales. Se liberó la noticia el día de ayer, más esto ocurrió hace bastante tiempo, pero ya no se pudo contener más. ¿Qué dijo Dick Cheney, obviamente? Por favor, señor director, nos acercamos más a la fecha de estos últimos acontecimientos. Así fue como se expresó, obviamente, también mandatario. Atención. I think it's absolutely essential. One of the things I worried about 12 years ago and that I worry about today is that there will be another 9/11 attack and that the next time it'll be with weapons far deadlier than airline tickets and box cutters. And when we have a situation developing in Pakistan, for example, where there are nuclear weapons, where supposedly that technology has been sold to the North Koreans, at the same time the president announces the complete withdrawal from Afghanistan. Atención, Dick Cheney, que fue el ex vicepresidente de Estados Unidos 2001-2009 en la presidencia de Bush, dijo este 26 de junio del año 2014, atención, nosotros vimos en este programa que esto se venía. Atención, lo dijimos, fuimos premiados por la audiencia y hoy día parece ser que esto se está comprobando cada vez más. En aquel momento, dice Dick Cheney, yo creo que pronto tendremos un ataque peor que el 11 de septiembre. Ahí donde nuestras antenas de sospecha se levantan de inmediato diciendo, cuando dan tanta advertencia y dicen lo que va a ocurrir, es casi como si fueran ellos los que lo están maquinando, pero solo el tiempo lo dirá. En fin, esto será, dice él, a través de un ataque con bombas nucleares, reforzando lo que había dicho en marzo el presidente Barack Obama, que cobrará la vida de miles de personas. Esto no te suena, no, pregunto yo, esto no te suena... Parche antelería, la política, es suavecito. La política exterior norteamericana, de hecho por eso Obama está tan cuestionado, está por el suelo. Estados Unidos tiene un problema en Rusia con Ucrania, porque el presidente Putin quiere hacer un Estado dentro de Ucrania. Está pasando lo que acabamos de ver con una deuda gigantesca China. Estados Unidos volvió a atacar Irak, está bombardeando Irak. Por eso lo que está haciendo el ejército, el Estado Islámico. Lo que está pasando, como decía Salfate, en la Franja de Gaza, dentro del propio Estados Unidos. Mira lo que le está pasando con América Latina, su relación con Europa. Por lo tanto, esto está perfecto para poder justificar un autoatentado. Exacto. Y poder Estados Unidos atacar e invadir otra vez y transformarse en la potencia que siempre ha querido ser. Por supuesto, molestaron a todos sus vecinos y más allá, y finalmente la respuesta está más que justificada. Atención, amigos míos, tenemos un comunicado de Al Qaeda y nos seguimos acercando más a la fecha de los últimos sucesos. Esto fue el 15 de agosto del año 2014. Llamamos a todos los grupos islamistas a apoyar a los hermanos atacando a América y actuar en el marco del Yihad, Fuerza Islamita, para perjudicar a Estados Unidos militar, económica y, por supuesto, mediáticamente. Esto lo hizo a raíz de los nuevos ataques que llevó a cabo Estados Unidos en el norte de Irak, con el objetivo de liberar a un grupo de católicos que se sitúan en el lugar. Una vez más, son capaces de arrasar, en este caso casi en el nombre de Dios, como en las antiguas matanzas bíblicas, amigos míos. Uno creería que es muy difícil montar un nuevo ataque luego del 2001, porque después del 2001 los gringos se pusieron paranoicos, y entrar a Estados Unidos, que entren terroristas a Estados Unidos, no sé si es tan factible. Es que finalmente es cuando uno más trata de indagar en ese tema, más parece que, más que volverlos paranoicos, bueno, la ciudadanía por supuesto sí, en realidad era fabricar una monstruosa justificación que les permitiera ir a atacar una vez más al Oriente Medio, diciendo que tenían bombas que nunca habrían de encontrar y un largo etcétera. Y que hoy día esto claramente rebalsó el vaso. ¿Sabes lo que me preocupa de todo esto? Me preocupa que Estados Unidos está creando tantos enemigos que de repente estos enemigos, o sea, entre ellos pueden ser enemigos, hay ciertas relaciones, se van a unir, porque con un enemigo en común y se van a poner mucho más poderosos contra. Es muy probable. Sí, es muy probable que se unan. Además que el peor enemigo de Estados Unidos son sus propios gobernantes en estos momentos. Es lo peor que le han hecho al país, porque lo que van a pagar son inocentes civiles. Atención, teorías. Ok, pongámonos en la base de que efectivamente son grupos organizados terroristas los que quieren llevar esta acción y que todos los videos que hemos visto son completamente legítimos. ¿Cómo entrarían a Norteamérica? Se habla ya que podría ser, una vez más, por la frontera que separa México de Norteamérica, o sea, de Estados Unidos en realidad. Atención.
Certainly there is, I think, great concern that the border between the United States and Mexico is unsecure, and we don't know who's using that. What I will share with you that we've seen historic high levels of individuals from countries with terrorist ties over the course of the last months. So I think there's the obvious great concern that because of the condition of the border from the standpoint of it not being secure, individuals from ISIS or other terrorist states could be, and I think that it's a very real possibility that they may have already used that. Atención, insisto, esto del parche antelería están dándolo por un hecho. Rick Perry habló, gobernador de Texas. Nos acercamos a la fecha de cuando se da a conocer el secuestro de estos 12 aviones comerciales que pueden ser utilizados a modo de kamikaze contra algunas grandes instalaciones militares o civiles en Norteamérica, y Nueva York parece estar una vez más en la mira. Rick Perry, gobernador de Texas, 21 de agosto del año 2014. Hay una gran preocupación de que la frontera entre Estados Unidos y México no está segura. Individuos de ISIS o de otros estados terroristas podrían ser, y pienso que hay una posibilidad muy real de que ya hayan entrado y que por supuesto desde adentro están preparando con estos aviones secuestrados algún ataque. Los aliados, en el fondo, en México no sabría de esto. No, sería obviamente, digamos, exactamente, ocuparían como tantos inmigrantes ilegales se pasan para traspasar aquello. Es probablemente la frontera más débil de Estados Unidos. Ahora, dentro de todo, igual me parece que es una sacada de pillo bastante débil. A mí me da la impresión de que están apelando como masivamente un discurso que todos tienen ingresado en el inconsciente colectivo. Es como, sí, pues si por México se pasan todo, entonces además que sí, pues, y va a suceder, claro, deben estar acá. Igual es la débil. Yo les dije, estamos hablando de Estados Unidos. Sí, o sea, en los ataques del 2001, con todo el respeto que me merece, no puede ser. O sea, no puede ser que se te hayan metido esa cantidad de aviones y que te hayan hecho lo que te hicieron. Y no puede ser que ahora sospechen de la frontera con México. O sea, estamos deberían haber hecho algo. de la potencia militar número uno, pero por lejos. Estamos hablando de un país... Y la inteligencia y sistemas de telecomunicaciones. Estamos hablando de un planeta que ya todos saben de lo que pasa con Snowden, por ejemplo, donde los sistemas de red de espionaje tienen cubierto absolutamente todos los sistemas de comunicaciones del mundo. Entonces, esto no es posible. Por favor, vamos con el tema que nos convoca finalmente. Hemos ido hilvanando la serie de sucesos que todo parece indicar que un nuevo ataque a Nueva York como principal objetivo podrían dejarse caer incluso un máximo de hasta 12 aviones comerciales en distintos puntos de la famosa isla de Manhattan. Secuestro de una docena de aviones libios por islamitas generan temor de otro 11 de septiembre. Y aquí es donde una vez más la prensa coludida, ayudando, pareciera que insiste como adelantándose a lo que ya va a ocurrir. La Agencia de Seguridad de Occidente, este día de hoy, 3 de septiembre de 2014, que hace poco se acabó, dice: las organizaciones terroristas han secuestrado 12 aviones comerciales en Libia. Todo, ojo, como está escrito, se da por hecho. Es probable que estos grupos estén organizando un atentado peor, igual que el 11 de septiembre. Nada de cuestiones. Que la gente diga, nos lo dijeron antes. Claro. Es posible que estos aviones estén distribuidos por Estados Unidos y de hecho ya hasta nos avisaron por dónde entraron, por México. ¿Cómo pueden está armado el mapa. Es como, aviones? Sabemos todo lo que pasa, pero no hemos podido hacer nada. O sea, en realidad más o menos el mapa. 12 aviones perdidos de la nada y nadie está haciendo nada por encontrarlos. Cuando tienen sistemas de control de ubicación, GPS, es raro. No, y en mismo Estados Unidos. Por lo bajo raro. Allá, y que lo hayan callado. Que la inteligencia norteamericana no es capaz de encontrar 12 aviones en cualquier parte del mundo. Lo encuentra así. ¿Te acuerdas una luz en Lo que le dijo un chino al otro chino: no te creo. Exacto, no te creo. A dudar. Atención, amigos míos. ¿Qué dijo un exdirector de la CIA? Que parecía que también preparando el terreno, o quizá este hombre, ya hablando lejos de la institución, con toda la honestidad, como un ciudadano norteamericano, dice: parece que el ataque es algo inevitable. No solo eso, también un gran monarca del Medio Oriente habla respecto a su vinculación, que tuvo contacto y que de alguna manera le echa cemento y dice: sí, el ataque se viene y es inevitable. Un pequeño adelanto, amigos míos. You're saying it's just a matter of time before ISIS attempts to attack or attacks the U.S. homeland. I think so, and certainly the West in general, of course, and Americans and American interest in the region right now are at risk.
Cuando habla un ex agente de la CIA, perdón, de un cargo directivo incluso, y cuando habla alguien que gobierna en Medio Oriente, finalmente está armado el mapa para que usted se dé por enterado, por advertido. No vamos a poder hacer nada. De hecho, no hemos podido hacer nada, pero entendemos que así está la situación. Amigos míos, vamos a terminar, vamos a concluir. ¿Por qué parece todo indicar que de donde provenga esto, ya sea de terrorista o una vez más de los propios norteamericanos, parece que la ciudad de Nueva York va a volver muy pronto a ser atacada, esta vez por 12 aviones comerciales estrellándose por doquier en distintos puntos de esa región? Todo eso, por supuesto, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Amigos míos, tengo que decirlo una vez más aquí y ahora. Hace algún tiempo, hace algunos meses, este programa una vez más logró adelantarse, logró unir los cabos y darse cuenta de que pareciera que Estados Unidos, a partir de sus gobernantes, nos están advirtiendo de algo que se traían entre manos o de algo que sabían que podía venir del exterior, que tenía que ver con un nuevo ataque a la ciudad de Nueva York. Cuando el día de ayer se sabe que 12 aviones comerciales son secuestrados y que todo parece indicar que van a ser utilizados para el ataque de alguna ciudad importante en Estados Unidos, amigos míos, como decíamos por acá, todo calza. Atención, ¿qué es lo que dijo un ex gran jerarquía en la CIA? Atención, respecto a este mismo tema. This is a question of timing, not of inevitability, not of intent. And right now, I think it's fair to say that ISIS is a very powerful local terrorist organization and probably a reasonably powerful regional terrorist organization, but it's one that has global ambitions. And it has the tools, as you suggested. American passport holders or European passport holders, it's expressed the intent. And so if it's not Tuesday, it's at a time and place that they're choosing, and it will come probably sooner rather than later. Look, Jim, they're in a competition now with Al-Qaeda Prime, the folks along the Afghan-Pakistan border, and there's no way more powerful to express their street credentials among the jihadist community than a successful attack against the West. So, to be clear, you're saying it's just a matter of time before ISIS attempts to attack or attacks the U.S. homeland? I think so, and certainly the West in general, of course, and Americans and American interest in the region right now are at risk. Yo simplemente con un grado medio, al menos, de comprensión de lectura, simplemente veo todo lo que dicen estos caballeros y más que informarnos, parece que nos están advirtiendo de algo que sabían hace harto rato, fíjate. Que el ataque puede ser exterior o puede ser interior, pero claramente están instalando una idea en la mente de todo el mundo. Michael Hayden, exdirector de la CIA, además que no hay que ser curioso que ocupen a gente ya de salida, que de alguna manera es como tengo más permiso de hablar y digamos, puedo equivocarme y todo lo demás. 26 de agosto, hace nada de este año, dijo, es clara la intención. Entonces, si no es el martes, habrá un momento y lugar que están escogiendo y vendrá probablemente más pronto que tarde. En este momento estamos en riesgo. En algunos países esto podrían acusarlo de causar pánico, porque bueno, están diciendo, ¿saben qué? No hay cómo evitarlo, pero se viene una muy heavy. Bueno, es terrible. Y es como, ya dijimos. La impresión que me da es como que casi les estoy haciendo un favor con comunicarles esto, pero lamentablemente no tenemos nada que hacer. Esto es como... Exactamente. Pero... Y es como aquí cuando uno se pregunta, ¿no lo vamos a evitar porque no podemos o porque pretendemos que pase? Para que pase. Un ataque, pedimos ley patriota de nuevo y borramos todo Medio Oriente. No, y ahora sí que la ley patriota... Porque ahí están los malos. Entonces, como ellos nos atacaron, ahora tenemos permiso, sí, listo, atacamos. Y literalmente Estados Unidos puede borrar. Exacto. Puede borrar partes del planeta. Ya se convierte en una monarquía de Estados Unidos. El nivel de control sobre la ciudadanía justifica espionaje o cualquier cosa. Atención, se expresa también respecto a lo que está sucediendo y que tiene muy atemorizado todo el planeta, el rey de Arabia Saudita. ¿Qué es lo que dice? El 31 de agosto, vale decir, hace apenas 3 días del año 2014. Los yihadistas pueden atacar Europa en un mes y Estados Unidos en 2 meses si no se les combate por la fuerza, con rapidez y con la razón. Qué curiosa, porque yo siempre he pensado que ellos más que atacar, y no estoy justificando, simplemente estoy tratando de ver qué es primero el huevo o la gallina. A mí me da la impresión más que ellos siempre han respondido que han empezado los ataques. De todas maneras. Aliado fundamental en Medio Oriente de Estados Unidos, Arabia Saudita. Fundamental. O sea, si hay un país clave para Estados Unidos en el Medio Oriente, justamente Arabia Saudita. Por lo tanto, el Abdallah bin Abdelaziz está hablando por Obama. No está hablando por él. Sí. Ahora, aquí viene lo loco. Una vez más tenemos que ver para qué lado se inclina la prensa cuando algunos directores de diarios y medios poderosos tienen una información privilegiada. Uno
tiene que aprender a leer entre líneas para saber a dónde va la micro. ¿Cómo reaccionaron, obviamente, los medios frente a todo lo que se está cocinando a fuego lento y que podríamos quizás esperar lo peor? Atención. Described by some now as the most successful terrorist since Osama bin Laden. And his final words to a U.S. Army unit as he left an American detention camp in Iraq were, "I'll see you guys in New York." Now, that was back in 2009. Now, Abu Bakr al-Baghdadi is leading the brutal ISIS militant group on its bloody rampage across Iraq. Atención, el canal CNN dijo el 12 de julio del año 2014 y pareciera que hubieran parcelado la información. Por lo menos 2 veces cada mes o habla algún directivo de gobierno, hablan las noticias o habla un ex agente de la CIA, pero la verdad es que el bombardeo más parece una campaña publicitaria con alguna administración de medios que ver reales noticias. Sin embargo, ahí dice Abu Bakr al-Baghdadi, descrito como el peor terrorista desde Osama Bin Laden, dijo en el año 2009, nos veremos en Nueva York. ¿Se acuerdan cuando dicen, ahí nos volvemos a ver de nuevo? Y hoy asume como el principal líder del grupo terrorista ISIS. Oye, Salfate, pero no que Obama era lo peor, perdón, Osama Bin Laden, perdón, no que Osama Bin Laden era lo peor, ahora ya no es lo peor, como está muerto, perdón. Ahora ya tiene cara y no. Sí, está muerto, ¿Por qué no hay videos como en contra de esto, de repente, de estos grupos terroristas diciendo, oye, no, sabes que nosotros no estamos haciendo todas estas cosas, Estados Unidos está inventando todo esto? ¿Por qué no habrá una reacción? Qué buena pregunta, por favor, Felipe. Sí. Porque yo creo que efectivamente el Estado Islámico existe. Los islamistas, los yihadistas, efectivamente están matando, están degollando, están persiguiendo a los católicos y están de alguna manera intentando dominar Irak y también parte de Siria. Pero eso no significa que tengan el poder para primero llegar a Estados Unidos. Claro, pero esa no es la pregunta. No, está bien, pero es que te estoy tratando de contestar, porque de alguna manera eso te va generando un cuento. El Estado Islámico existe, pero la pregunta es, ¿tienen la capacidad para atacar a Estados Unidos? Yo lo dudo. Pero, como usted bien dijo, son la mejor excusa para tener un chivo expiatorio, para echarle la culpa a alguien y finalmente que ocurra un segundo 11 de septiembre y que finalmente, ya más o menos, parece que esto efectivamente, como nos hacen entender, es inevitable y no va a pasar mucho tiempo antes de que ocurra. Nosotros aquí, por lo menos, que lo logramos detectar a tiempo, esperemos que no sucede. Muchas gracias, Juan Andrés Salfate. Mientras el rey de Arabia Saudita el 31 de agosto decía eso, 2 días después, el 2 de septiembre de este año, se liberó esta imagen de un niño de apenas 8 años practicando con una AK-47, una metralleta semiautomática, la misma que le regaló Fidel a Salvador Allende, con la cual se quitó la vida. Pero son armas de guerra, pues bueno. Espeluznante. Y esta es la realidad que viven cientos de niños en tierras islámicas. Bien, es felicitado. Con un grito de guerra termina su entrenamiento. Con arenga y todo. ¿Qué futuro le depara a ese niño? Es lo que queremos cuestionar, es lo que queremos plantear a esta hora de la madrugada a quienes somos, porque no nos podemos hacer los locos y no podemos obviar lo que sucede en otras latitudes. Queremos cerrar el programa del día de hoy con esa tremenda